en el mejor sentido de la palabra, definida por el respeto de la cultura e historia del otro, pero a la vez dispuesta a emprender tareas comunes que dejen, en el caso de Perú y Chile, y acá es un ejemplo muy pequeñito, hay otros ejemplos en Sudamérica, el legado de la guerra en el pasado, que es donde deben estar todos los conflictos que han fracturado desgraciadamente a nuestra América del Sur. Muchas gracias. Bien, muchas gracias a las palabras de Carmen McEvoy, y vamos ahora finalmente a concluir escuchando al autor, escuchando a Hubert Wieland. Sé que es mucho lo que tendría que decirnos, pero por razones de tiempo obviamente va a limitarse a señalaros lo principal del libro, lo suficiente como para tentarnos a todos a devorarlo, como creo que lo vamos a hacer todos los que estamos aquí presentes. Así que Hubert, te dejo a ti en el uso de la palabra. Muchas gracias, Fabián. Y buenas noches a todos. Primero quiero agradecerles a todos ustedes por haber venido tan numerosos. Me siento realmente abrumado, ¿no? No sé si voy a tener el uso de la palabra fácil en el transcurso de los pocos minutos que me ha asignado el director del IDEI, pero voy a hacer un esfuerzo especial. Y bueno, en primer lugar quisiera agradecer al IDEI en la persona de su director y de su coordinadora, el doctor Fabián Novak y la doctora Sandra Namijas, por haber acogido mi proyecto desde el comienzo y con mucho entusiasmo. Efectivamente hemos tenido largas horas de conversación, pero creo que el producto ha sido bueno y todos estamos contentos con él. Yo quisiera y también quiero agradecer obviamente a Carmen, a Nelson y a Carlos por haber aceptado acompañarme en esta mesa, que como dijo Carmen es una mesa de lujo, ¿no? A veces me pregunto qué hago acá. Pero yo quisiera, con el poco tiempo que tengo, quisiera compartir un par de comentarios con ustedes. El primero, que este es un esfuerzo personal mío, es un trabajo que he hecho en el marco de mis estudios de historia, un doctorado que estoy haciendo, y entre ciclo y ciclo en verano noté que había muchas fuentes documentales sobre la frontera con Chile en el internet, pero que estaban de alguna manera desarticuladas. Entonces dije, ¿por qué no articularlas y contextualizarlas, ponerlas en secuencia, un poco para que se entienda cómo se hizo esa frontera? Y ese fue un poco el trabajo que me impuse en el verano del 2015, lo que en épocas de mi niñez se llamaría vacaciones útiles, ¿no? Y de ahí salió este libro, ¿no? Y el otro comentario es que este libro es esencialmente un libro de historia, ¿no? Es la historia de la delimitación y demarcación de nuestra frontera con Chile, ¿no? Es la historia de cómo el presidente Leguía con el embajador Emiliano Figueroa Larraín de Chile, cómo los dos se sentaron a ver cómo resolvían el problema de Tacna y Arica, ¿no? Y la resultante fue la división del territorio en dos y la frontera. Entonces, en el transcurso de las negociaciones se fijó como criterio general que la frontera debía estar a 10 kilómetros al norte de la vía férrea que une a Arica a La Paz, y que el punto inicio sería un punto a 10 kilómetros al norte del primer puente sobre el río Yuta, ¿no? Y que se denominaría Concordia. En realidad, Concordia fue una idea de Leguía. Leguía paralizó la negociación al comienzo y tenía la delegación chilena totalmente confundida. ¿Qué le pasa al presidente Leguía? Porque originalmente el tratado decía comenzar en un punto al norte en la Pampa de Escritos. Y a Leguía simplemente no le gustaba la Pampa de Escritos, o el nombre en todo caso. Entonces, paralizó la negociación, hasta que se le ocurrió, se va a llamar Concordia. Ustedes no objetarán eso. Y efectivamente los chilenos aceptaron felices, gustosos, y se le denominó al punto inicial el punto Concordia. Es un poco la historia del punto Concordia, ¿no? Entonces, también en esta historia de la delimitación y demarcación viene el ejercicio de colocar hitos y hacer que la frontera sea visible, ¿no?
y ese fue el ejercicio hecho por una comisión mixta integrada por 2 personas. Federico Basadre, hermano mayor de Jorge, que es ingeniero, tacneño, como su hermano, como toda la familia en realidad, y Enrique Brieva, un ingeniero chileno. Entonces, entre los dos constituían la comisión mixta. Tenía naturalmente un equipo de otros ingenieros detrás de ellos, ¿no? En el libro, ustedes van a ver acá una foto de la comisión mixta. Tienen que comprarlo para eso. Entonces, como bien dijo Carmen, hubo 4 diferencias importantes que normalmente, cuando hay diferencias pequeñas, los miembros de la comisión mixta las resuelven entre ellos. Yo te doy acá y tú me das acá, perfecto. Pero hubo 4 diferencias que no pudieron resolver. Y la primera de ellas fue dónde queda el punto de concordia. Entonces, Basadre tenía la idea que si el criterio principal de la frontera era 10 kilómetros al norte de la vía férrea, en el puente se traza un arco de círculo para que todos los puntos del arco de círculo estén a igual distancia del puente, ¿no? Y Brieva decía, no, ahí ya no hay vía férrea, porque la vía férrea ahí hace una inflexión hacia el sur para entrar a Arica, por consiguiente hay que seguir por el paralelo. Entonces, nuevamente, acá se puede ver esa figura en la portada de la carátula, propaganda. Entonces, no se pusieron de acuerdo, elevaron su discrepancia a los gobiernos, junto con las otras 3 naturalmente, y los gobiernos se pusieron de acuerdo y decidieron que le daban la razón a la propuesta de Basadre. Y así fue. Decidieron que el tramo más occidental de la frontera terrestre tendría la forma de un arco de círculo. Lo hicieron también que el punto inicial sería la intersección de ese arco de círculo con la orilla del mar. Y quizás lo más importante, decidieron que como se trataba de una frontera, de un territorio adyacente al mar, no se iba a colocar un hito en el mismo punto inicial, porque obviamente se lo llevaba el oleaje. Entonces se decidió poner el primer hito a cierta distancia tierra adentro, donde queda cubierto de ser destruido por el oleaje. Así dice textualmente las instrucciones idénticas que materializan el acuerdo entre los 2 gobiernos para resolver ese problema. Y así se hizo. Entonces, esta es la historia, digamos, de la delimitación y demarcación de esa frontera. Pero hay otra historia, que es quizás tan importante y quizás actual, que es la prevalencia jurídica de la delimitación y demarcación hoy en día. Y eso lo podemos ver en 3 coyunturas muy específicas. La primera es la ley de Tacna, que fue aprobada en el 2001 con un ligerísimo error. Decía la ley que Tacna comenzaba en el hito 1. Todos sabemos, o todos deberíamos saber, que las leyes internas no pueden modificar un tratado en vigor, menos si es un tratado de límites. Y ese fue el criterio que se utilizó en el año 2008 y para corregir esa barbaridad que habíamos cometido, y ahora, gracias a esa corrección, ya no dice hito 1, sino dice punto de concordia, ¿no? Entonces, ese es el primer, digamos, supuesto en el cual prevalece jurídicamente la delimitación y demarcación, los que Chile y Perú acordaron durante la demarcación. El segundo ya no es en el Perú, es en Chile. Como bien lo ha explicado Carlos, se trata de la creación de Arica y Parinacota. Ahí la primera propuesta simplemente decía, por el norte, frontera con el Perú. Ningún problema. Pero, como explicó Carlos, hubo una enmienda que decía, frontera con el Perú, desde el hito 1, desde el paralelo del hito 1 en el mar chileno. Eso quiere decir que la frontera comenzaba en la intersección de ese paralelo con la orilla del mar, se iba hasta el hito 1 y de ahí se iba por el arco. Entonces, obviamente, eso ya no respetaba ese acuerdo de los 2 gobiernos en 1930 de que el tramo inicial fuese un arco de círculo, porque comenzaba con un pedacito de paralelo para después transformarse en seguir por el arco de círculo. Eso no fue lo que se había acordado. Pues bien, el Tribunal Constitucional lo analizó, lo declaró inconstitucional y declaró su eliminación. Prevaleció jurídicamente los acuerdos de delimitación y demarcación entre los 2 países. Lo que se hizo en el Perú por la vía legislativa, se hizo en Chile por la vía jurisdiccional. Pero en ambos casos podemos hablar de una prevalencia jurídica de la delimitación y demarcación de la frontera.
En otras palabras, una coincidencia en la diferencia. Y el tercer supuesto fue ahora el 27 de enero del 2014, con el fallo de la Corte Internacional de Justicia con sede en La Haya. Todos sabemos que ese fallo fue un fallo única y exclusivamente sobre delimitación marítima, porque así se planteó y así fue. Sin embargo, la Corte consideró que debía dejar a salvo la frontera terrestre e incluyó un párrafo, que es el párrafo 175, y que lo puedo citar de memoria porque lo he citado N veces, ¿no? Dice: la Corte no ha sido llamada a pronunciarse sobre la ubicación del punto Concordia, donde comienza la frontera entre los dos países. Observa, sin embargo, que ese punto puede no coincidir con el inicio de la frontera marítima. ¿Qué quiere decir eso? Que las dos fronteras no se tocan entre sí. La frontera terrestre arranca en el punto Concordia y la frontera marítima, y ahí es un poco una preocupación que he tenido durante todo este tiempo de estudios, es que la Corte fijó expresamente el inicio de la frontera marítima en la intersección del paralelo que pasa por el hito 1 con la línea de baja mar. O sea que es un punto en la línea de baja mar, no es el hito 1. Y eso está en 4 párrafos de la Corte, de la sentencia de la Corte. Entonces, gracias a este fallo, gracias a ese párrafo, se ha definido perfectamente bien la frontera marítima a partir de la línea de baja mar donde hace contacto con el paralelo que pasa por el hito 1, no a partir del hito 1, hacia el occidente. Y la frontera terrestre, como fue acordado por los dos países en 1930, en la intersección del arco de círculo con la orilla del mar. Entonces, vemos que en estos tres contextos puntuales, la delimitación y demarcación ha prevalecido jurídicamente, ¿no? Y como dice Carmen, yo creo que deberíamos rescatar esos momentos en los cuales, porque toda frontera es hecha necesariamente por las dos partes. No es que yo ponga la frontera y tú pones la tuya, no. Si somos dos países, los dos países tienen que actuar conjuntamente. Si se mueve un hito, los dos representantes técnicos de las dos partes van y lo ponen en su sitio. No lo puede hacer uno solo. Entonces, yo creo que sería, para rescatar la concordia, que fue lo que nos animó, pues retomar aquello que hicimos de manera conjunta, ¿no? Y poco con ese espíritu me he permitido, o sea, dedicarle el libro no solamente a mis padres, que son, gracias a ellos soy lo que soy, sino también se los he dedicado a los miembros de la comisión mixta, que creo que hicieron un trabajo estupendo, porque la geografía puede ser muy difícil, muy complicada, y se hicieron un trabajo estupendo. Yo creo que deberíamos retomar ese espíritu de concordia y para poder seguir adelante como vecinos y hermanos que deberíamos serlo. Y finalmente quiero reiterarles el agradecimiento a todos ustedes por estar acá tan numerosos, y nada, si estas historias les sirven de provecho a quienes se animan a leerlas, pues enhorabuena. Muchísimas gracias. Esto de Concordia. Eso es como la Plaza de la Concordia en París, después que era la Plaza de la Revolución. Ahora es la Concordia. Pero fue después de que mataron a la revolución. Todo en Concordia. Todo va cambiando y al final llega Ahora a la todo en Concordia. Concordia. Primero ponen ríos de sangre y después ponen... Ya no pueden ir, pues, ya. Bueno, muchas gracias. Quiero en primer lugar agradecer, por supuesto, a los invitados, a todos ustedes por haber venido, sobre todo a los que están parados. Mil disculpas, por favor, no sabíamos que Huber iba a convocar gente, pero no tanta tampoco. Pero ha sido todo un éxito. Mil gracias doblemente a los que han estado de pie. Disculpen que la capacidad del auditorio ha sido largamente excedida. Gracias también, por supuesto, a los presentes en la mesa, a los 3 panelistas, y sobre todo gracias a Huber porque ha sido muy tenaz, muy persistente en la realización de una obra compleja, de una obra difícil, en la que hay que tener mucho cuidado en el manejo de las fuentes, en el manejo de los términos, y yo soy testigo, digamos, directo del nivel de excelencia de la obra. Es una obra
muy sólida, muy bien escrita, de fácil lectura, de fácil comprensión, muy pulcra en el manejo de las fuentes y la bibliografía, y yo personalmente estoy orgulloso de que una obra como esta pues, haya sido publicada por el IDEI. Así que muchas gracias, Huber, felicitaciones, gracias como peruano, por supuesto, y bueno, los invito a un brindis aquí en el Salón Alterno. Muchas gracias.